Hay un momento en la vida de todo viajero en la que surge una idea tan poderosa como intimidante. ¿Y si viajo solo? Hoy, en Pasaporte Abierto, nos adentraremos en ese viaje único sin compañía, pero nunca sin historias. Vamos a romper mitos, compartir consejos y descubrir qué pasa cuando el mejor compañero de ruta eres tú. Aquí comienza Pasaporte Abierto. Bienvenidos. Hola, bienvenido a este tercer capítulo de Pasaporte Abierto. Para los que no me conocen, mi nombre es Esteban. Espero continuar siendo tu ayudante de viajes, tu guía para esos viajes que estás por hacer. En este capítulo hablaremos principalmente de los mitos y la realidad que es viajar solo, las claves para disfrutar de ese viaje en solitario y lo que nos enseña el arte de viajar solo. Y en el destino de la semana hablaremos de una ciudad con mucha historia, recuerdos no muy agradables, pero asimismo una ciudad que le enseña al mundo que con dedicación es posible volver, inclusive de las cenizas. Estoy hablando de Varsovia. Y antes de continuar, quiero agradecerte por tus mensajes, por tus comentarios, pero sobre todo por escucharme. Si el contenido te está pareciendo interesante, por favor comparte con tus amigos y familiares. Sobre todo con esos amigos y familiares que quieren empezar a viajar y consideras que esto puede ser una guía para que logren sus viajes. Y aquí vamos a romper ciertos mitos que solemos tener en nuestras cabezas antes de iniciar un viaje. El primer mito que solemos tener es si viajar solo es peligroso. La verdad, quiero comentarte que yo viajé 8 años acompañado. Hasta que un día, por azares del destino, tuve que viajar solo. Hace 2 años, en septiembre del 2023, me vi en la necesidad de viajar solo. Y créeme que no me arrepiento y fue una experiencia inolvidable, así como todos mis viajes. Tanto acompañado como solo, los viajes para mí han sido una experiencia única e inolvidable. Pero bueno, personalmente considero que viajar solo no es seguro, pero tampoco inseguro. ¿Con esto qué quiero decir? Viajar solo o viajar acompañado tiene el mismo nivel de probabilidades de que te suceda algo. Lo importante es cómo tú sepas cuidarte y a dónde vayas. Por ejemplo, no es lo mismo que tú viajes al continente africano que al continente asiático, que a Alemania, que a Argentina, que a Paraguay. De hecho, quiero comentarte que yo tengo creada una especie de calificación dependiendo de la región que visites. Y en algún momento haremos un capítulo donde profundizaremos este tema de la seguridad cuando viajes. Pero en este momento te quiero compartir cómo he calificado la región o el país que he visitado y también algunos que no he visitado pero que he hecho cierta investigación y sé que son seguros o inseguros. Por ejemplo, la calificación va entre 0.5 y 5. 0.5 sería el menos peligroso y 5 sería el más peligroso. Con 0.5 tenemos a Países Bajos, los países nórdicos, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Japón, que también es un país muy seguro, Corea del Sur, Singapur, los países bálticos como Letonia, Lituania y Estonia, y espero que por ahí no se me escape ningún otro. Con 1 yo le calificaría a Canadá y a Europa, a todos los países de Europa con excepción de Alemania, Rumanía, Turquía. También pondría con una calificación de 1 a Nueva Zelanda y Australia. A Alemania le pondría entre 1.1 o 1.2. Quiero comentarte que cuando hice mi viaje solo, antes de viajar a Polonia, mi primera parada fue en Alemania. Y la verdad que Alemania es un país muy seguro, muy bonito, pero lastimosamente la sensación de seguridad no es la misma que la seguridad que realmente tiene. Alemania, si tú estás ahí, te sientes un poquito inseguro. La verdad es que al ser un país europeo tiene una seguridad increíble, sin embargo, tú caminas por las calles y no es tan seguro como
debería sentirse una persona, un extranjero o un turista. Continuando con esta calificación, yo le daría a Rumanía, Turquía y a todos los países europeos latinos, hablo de España, Italia, Francia y Portugal, una calificación de 1.5. Por cierto, los países latinos se llaman así porque su idioma se deriva del latín. El español, el italiano, el portugués y el francés son idiomas que se derivan del latín. Bueno, continuando, yo le daría una calificación de 2 a los países asiáticos, con excepción de los que ya mencioné anteriormente, y a Estados Unidos. Estados Unidos también es un país muy seguro, pero lastimosamente, al igual que Alemania, tiene una sensación de inseguridad más alta de lo que realmente es. Sobre todo ciertas zonas, en New York, en la misma ciudad de Miami, etc. Con una calificación de 3 le daría a América Latina. Para mí, la mayoría, por no decir todos, se llevan una calificación de 3 tal vez, con excepción de Uruguay. Uruguay, la vez que yo estuve ahí, me pareció un país sumamente seguro, un país pequeñito pero muy bonito y seguro. Y también, por ejemplo, a Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú le daría una calificación de 3.4 o 3.5. Claro, eso también depende de la zona que vayas de estos países. No es lo mismo ir a Quito que a Machala, a Lima que al Cusco, a Medellín que a Bogotá, o a Caracas que a, no sé, otra ciudad. Entonces, por eso les doy una calificación de 3. Y finalmente a los países africanos, yo diría que ninguno se salvaría. Tal vez aquí alguien que me esté escuchando y que conozca algún país africano, yo solamente conozco Egipto, la ciudad del Cairo, y la verdad es que se supone por los números y las estadísticas que este país es uno de los más desarrollados de África, y sin embargo la sensación de inseguridad, sobre todo la sensación de inseguridad porque no es tan inseguro como parece, es muy alta, es demasiado alta. Entonces, mi conclusión es que si este es un país sumamente desarrollado en África y es así, no me quiero imaginar cómo serán los menos desarrollados. Por eso creería que a toda África le daría una calificación de 4. Y algunos países africanos de 5. Sudán del Sur, Sudán, etcétera, ya se llevarían 5. Y por supuesto los países que están en guerra, Ucrania en este momento, Rusia. Y eso también, Rusia, al ser un país tan grande, hay zonas que están sin ningún problema y hay otras zonas, sobre todo obviamente la frontera con Ucrania, está con una calificación de 5. Pero con esta idea no quiero transmitir que viajar por Sudamérica o por el continente africano o por Estados Unidos es inseguro, para nada. La idea es que tú sepas cuidarte, estés a 2 cuadras de tu casa o a 14.000 kilómetros de distancia de esta. No importa con quién estés, la idea es que tú sepas cuidarte estando solo o acompañado de alguien. Y sepas que ciertos países son más inseguros que otros. Pero de hecho yo empecé viajando por Sudamérica y es de las experiencias inolvidables que tengo en mi diario de viajes. Continuando con este tema, otro de los mitos es que si te vas a sentir solo mientras viajas. Y la verdad es que no. Obviamente vas a estar solo, no vas a tener con quién conversar, pero asimismo tendrás la oportunidad de crear tu propio itinerario, tus propias ideas, tendrás tus tiempos, manejarás tu espacio y no te vas a sentir solo en ningún momento. Puedes conocer gente local, puedes experimentar otras aventuras que tal vez con un compañero o una compañera no podrías experimentar. Y por último, ¿es aburrido viajar solo? Aquí volvemos a la misma idea de los puntos anteriores. Si tú, cerca de tu casa, al lado de tu casa, en tu misma ciudad, te aburres yendo solo al cine, al parque, no puedes ir a comer solo en un restaurante, entonces seguramente sí será aburrido estando a 14.000 kilómetros de distancia al otro lado del planeta. Sin embargo,
Todo depende de ti. Si puedes hacer este tipo de cosas y no te aburres solo cerca de tu casa, te puedo asegurar que no te vas a aburrir estando muy lejos de ella. Así que viajar solo puede ser tan aburrido como divertido. Todo depende de ti. Volvemos a este segundo bloque de Pasaporte Abierto. Por cierto, ahora que mencionamos un poco Canadá, les quería comentar que ya se acerca el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Para los que están pensando en viajar hacia uno de estos países en el siguiente año para ver a su selección en el Mundial, los que están interesados en este tema, les quiero comentar que en algún momento haremos un capítulo relacionado a los mundiales. Ya me escucharon en algunos otros capítulos que yo he viajado tanto a Brasil, estuve en Rusia 2018 y también estuve en Qatar 2022. Y espero estar también en el siguiente mundial en México, Estados Unidos y Canadá 2026. Por lo que me gustaría ayudar a las personas que no conocen cómo comprar entradas, cómo solicitar una visa americana, una visa mexicana, aunque déjenme comentarles que si usted tiene la visa americana ya no necesita pedir o solicitar una visa mexicana. Sin embargo, si usted necesita solicitar la visa mexicana, también lo podemos hablar en un capítulo dedicado a ese tema, y por supuesto a la visa canadiense, que yo todavía no la tengo, pero necesitaré para viajar a este país y disfrutar del mundial del siguiente año. Así que juntos haremos este trámite para llegar hacia Canadá y ver los partidos del Mundial. Continuando con este tema, elige destinos amigables, destinos que tú consideres que sean seguros. No solamente me escuches a mí, investiga un poco en ciertos blogs, en el internet, utiliza Google para descubrir qué destinos son seguros para ti. Para mí, por ejemplo, Europa es uno de los destinos que me siento más seguro, donde yo sé que voy a estar más tranquilo. Entonces, si este va a ser tu primer viaje en solitario, por favor selecciona un destino en lo posible donde tú puedas estar tranquilo, donde estés seguro y donde tú te sientas más cómodo. Y si no puedes elegir un destino y tienes que sí o sí viajar a un destino y vas a ir solo, ten en cuenta las recomendaciones que hemos hablado a lo largo de este capítulo. Y en el destino de la semana, como lo hemos comentado al inicio de este capítulo, hablaremos de Varsovia, una ciudad hermosa, llena de historia y de mucha ciencia y tecnología. Varsovia es la capital y la ciudad más grande de Polonia desde 1596. Es también la sede del presidente de la República, del Parlamento y del resto de autoridades centrales. Cuenta con una población de 1.745.000 habitantes, lo que la convierte en la séptima ciudad más poblada de la Unión Europea y posee unos 3.101.000 habitantes en su área metropolitana. La historia de la ciudad se remonta a finales del siglo XIII. En ese momento era un pequeño pueblo de pescadores. En 1569 el rey Segismundo III transfirió su corte junto con la capital polaca de Cracovia a Varsovia. Una vez descrita como la París del Norte, Varsovia fue considerada una de las ciudades más hermosas del mundo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Bombardeada al comienzo de la invasión alemana en 1939, la ciudad se resistió. Las deportaciones de la población judía a los campos de concentración provocaron el levantamiento del gueto de la Varsovia de 1943 y la destrucción del gueto después de un mes de lucha. Una revuelta general en Varsovia entre agosto y octubre de 1944 llevó a una mayor devastación. Varsovia adquirió el nuevo título de Ciudad Fénix debido a su larga historia y su reconstrucción completa después de la Segunda Guerra Mundial, que había dejado en ruinas más del 85% de los edificios. ¿Cómo puedes llegar a Varsovia? Tú que me estás escuchando desde acá, Latinoamérica, lo más fácil sería tomar un vuelo hacia España, Madrid o Barcelona, a Frankfurt o un vuelo hacia Ámsterdam en los Países Bajos. Y de ahí tomar otro vuelo hacia el aeropuerto de Chopin. Además existen trenes desde otras ciudades europeas como Berlín, Praga o Viena. ¿Y qué puedes ver en esta hermosa ciudad de Europa del Este?
Lo que puedes hacer en Viena es visitar la ciudad vieja, que como ya lo mencioné es patrimonio de la UNESCO, el Museo del Levantamiento de Varsovia, el Museo Polin de la historia de los judíos, que por cierto los jueves es gratuito y tuve la suerte de estar ahí un jueves, el Palacio de la Cultura y la Ciencia, que además únicamente cuesta $4 subir hasta el último piso, el Parque Lasienki con su monumento a Chopin, el barrio de Praga alternativo, artístico y auténtico. Y por favor no dejes de perderte en las calles de Varsovia, vas a alucinar. Una de las mayores curiosidades de Varsovia es que la ciudad fue prácticamente reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial, con detalles fieles a pinturas antiguas. Y realmente sí, yo he visto pinturas e imágenes antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, y te puedo asegurar que son idénticas. Otra de las curiosidades de Varsovia es que en Varsovia nació Marie Curie. ¿Y quién fue Marie Curie? María Salomea Curie, pero más conocida como Marie Curie o Madame Curie. Nació el 7 de noviembre de 1867 y murió el 4 de julio de 1934. Fue una física y química de origen polaco, pionera en el campo de la radioactividad. Es la primera y única persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades científicas, física y química. Además fue una de las primeras mujeres en recibir un premio Nobel. Por último, Varsovia tiene una de las bibliotecas más modernas y ecológicas de Europa. Como te comenté, Varsovia es ideal para viajeros en solitario. Segura, bien conectada, con mucha historia que inspira a caminar, observar y pensar. Y como reflexión final, lo que aprendemos cuando estamos viajando solo es estar con nosotros mismos sin distracciones. Conectamos con la intuición, la libertad total de horarios, decisiones y errores. Descubrimos y redescubrimos el silencio y la pausa como parte del viaje. Lo único que te puedo asegurar que cuando tú viajas solo, crece tu autoestima, crece tu seguridad en ti mismo y te ayuda a conectar contigo mismo. Cuando viajas solo, no estás huyendo del mundo, estás caminando hacia ti mismo. Viajar solo no es un acto de soledad, es un acto de confianza. La ruta puede cambiar, pero tu compañía está asegurada. Eres tú. Nos vemos en el próximo episodio de Pasaporte Abierto. Y recuerda, no importa cuántos sellos tengas en tu pasaporte, lo importante es cuántas veces lo abriste para encontrarte a ti mismo. En el próximo capítulo hablaremos de lo importante que es para un viajero tener tarjetas de crédito y de cómo usar correctamente en un viaje. Y en el destino de la semana hablaremos de la maravillosa ciudad de Oslo, la capital de Noruega. Chao, chao, hasta el próximo capítulo. Thank you.